Hola, buen día. Bienvenidos al día número 25 del reto 40 días estudiando la voz de tu alma de Laín García Calvo. Vamos a ver qué nos disparan en las páginas de hoy. Dice, el acuerdo alma-mente. Cuando los dos se unan, le dirás a las montañas que se muevan y éstas se moverán. Esto lo dice el Evangelio perdido de Santo Tomás. Greg Brander cuenta en su libro La Matriz Divina que en la década de los 80 tuvo la oportunidad de visitar numerosas culturas donde la plegaria y la oración estaban muy presentes. Durante esas expediciones siempre preguntaba la misma pregunta y las respuestas fueron muy claras en todos los casos. Su pregunta era, ¿qué ocurre en tu interior cuando te pasas 12, 13 o 14 horas haciendo estos mantras, esos mudras, esos cantos, esas campanas? Los monjes o sacerdotes lo miraban extrañados y le decían, lo que tú ves no es la plegaria, porque eso no se puede ver. Todos los rituales que es durante 14 horas es lo que tenemos que hacer para llegar a crear el sentimiento, que es la verdadera plegaria. Ya a continuación preguntaban, ¿cómo lo hacéis en vuestra cultura? La verdad es que actualmente no lo hacemos. Antiguamente la iglesia te hacía repetir el Padre Nuestro o Rosario sin explicarte bien el porqué de todo esto y te convertías en un loro de repetición. Todo eso no provocaba ningún sentimiento de ti, con lo que tu plegaria no era escuchada. Es completamente cierto. Se perdieron todos los textos en los que nos contaban todo esto, que el lenguaje de las emociones y los sentimientos es el lenguaje del universo, es el lenguaje de la creación. Entonces creíamos que solo eran palabras, que solo las palabras eran las plegarias y que eso nos daría lo que queríamos. Pero no teníamos en cuenta la intención que debe haber en la plegaria. La física cuántica nos dice que el universo existe ya todas las posibilidades. En el mundo de las posibilidades están existiendo ya todas las variantes. La mente es importante porque es la que elige una de esas posibilidades. Existe un yo triunfante, un yo derrotado, un yo rico, un yo pobre, un yo con amor, un yo solidario, etc. La tristeza, la felicidad, la relación perfecta, todo. Los textos antiguos de todas las culturas ancestrales nos indican también este hecho y nos invitan a acceder a este mundo de las posibilidades a través de la mente. Tus pensamientos son los que enfocan e iluminan entre todas las infinitas posibilidades aquella que tú eliges, pero solo con pensarlo no ocurre nada. Eso solo determina lo que quieres. La manera de darle vida es a través de la emoción. Son las emociones lo que dan vida a esas posibilidades que previamente hemos elegido con nuestra mente. Así que nuestro trabajo es aislar una de esas posibilidades con nuestra mente e insufarle vida a través de la emoción. El amor y el miedo son las emociones primarias y las básicas que sirven para manifestar aquello que queremos. Por supuesto, cuando tememos algo, lo manifestamos y cuando amamos algo también. Pero para darle energía a tu proyecto deben estar de acuerdo tu alma, emociones y tu mente, pensamientos. Es una cuestión de claridad, de especificidad, de entenderlo. La rapidez varía en función de cada persona. Hay personas que empiezan a escribir sobre su trabajo ideal y salen a la calle a desayunar y alguien les ofrece ese trabajo. Conozco casos así. Pero lo más importante del proceso, además de identificar lo que quieres con la mente y visualizarte teniéndolo y darle la emoción como si ya lo tuvieras, es que durante el resto del día actúes como si ya se hubiese manifestado. Mucha gente pide más dinero, se visualiza con más dinero, pero luego sale a la calle y sigue entrando en conversaciones de crisis, sigue decretando que no tiene dinero y sigue sintiendo la pobreza. No es así como se consigue. Tienes que vivirlo como si fuera real. No tienes que sentirlo como si ya lo tuvieras y entonces tienes que sentirlo como si ya lo tuvieras y entonces lo tendrás. Ya te dije que el mundo es un espejo y que te devuelve lo que tú das. Por eso cuando te enfadas o te sientes mal, obtienes más de eso. Pero si actúas y sientes como si ya tuvieras tu deseo, el espejo no le queda más remedio que devolverte lo que tú has dado. No te lo creas, compruébalo. Por eso te insisto e insistiré a veces te insistiré las veces que haga falta. Apaga la televisión, no veas noticias. Cuando veas las noticias empieza a tomar conciencia de las desgracias del mundo, te entra miedo y comienzas a pensar todo el rato en que eso no te ocurra a ti. Estás sintiéndolo y lo estás atrayendo hacia ti. Ese accidente de tráfico, ese despido en el trabajo, esa infidelidad, todas esas cosas que tanto temes. Los chakras y la atracción. Los chakras son los centros de energía del cuerpo en la tradición sánscrita. El pensamiento, la mente se sitúa en los chakras 5, 6 y 7 y tiene que ver con todos los procesos lógicos. Las emociones, alma, se sitúan en los tres primeros chakras, 1, 2 y 3, y tienen que ver con los procesos creativos. Así pues, con el pensamiento que elegimos una idea y
y la fuerza de nuestras emociones dota esa idea de vida, y ambas energías se juntan en el centro, en el cuarto chakra. El cuarto chakra, el del corazón, es el responsable de manifestar tu deseo en el mundo físico. La unión de los pensamientos y de las emociones crea el sentimiento. Es por eso que cuando utilizamos decretos, estamos visualizando, usando la mente, la parte lógica. Los chakras 5, 6 y 7, cuando visualizamos, usamos la parte creativa, los chakras 1, 2 y 3. Y cuando unimos la lógica y la creatividad, aparece el sentimiento que es tu alma vibrando, es tu alma entrando en calor, despegando sus alitas, está feliz. Este sentimiento es el que emite la vibración que atraerá hacia ti todo aquello que tú quieras. Por eso te dije que cuando más temes algo, lo ves manifestado. Si te da miedo a algo, primero lo piensas, después aparece la emoción, en este caso negativa. Entonces, la unión de ese pensamiento y esa emoción crea el sentimiento que provoca una vibración. Esa vibración atraerá inevitablemente aquello en lo que estás vibrando, sea esto bueno o malo para ti. No importa, son las leyes, debe cumplirse, el universo no discierne, obedece. Cuando sientes miedo, un escalofrío recorre tu cuerpo. Cada una de las células de tu ser comienza a vibrar en esa emoción. Entonces aparece el sentimiento que atrae hacia ti aquello que temiste. Todo lo ocurrido por un pensamiento. Aplicando los principios sería de este modo. El principio del mentalismo: elige un objetivo y selecciona una de las posibilidades por correspondencia. Luego la polarización mediante la emoción, en este caso amor, aunque si fuera miedo también la estarías activando. Entonces, cuando unes el pensamiento y la emoción, mentalismo y correspondencia, empiezas a emitir la vibración a través del corazón. En este caso, estás generando una causa que atrae de vuelta su efecto para producir una nueva generación, una nueva realidad, siempre y cuando no desvíes el equilibrio, ritmo y el péndulo permanezca estable o resistas sus embestidas. Por tanto, un pensamiento sin emoción no tiene poder, es débil. Sin embargo, cuando al pensamiento se le añade una emoción, entonces ese pensamiento es poderoso y es creador. De ahí que para manifestar lo que aún no tenemos, debamos sentirlo como si ya lo estuviéramos gozando. Por eso Jesús daba gracias antes de ver el milagro, no daba por hecho, lo sentía ya en su corazón. Cuando un pensamiento con alta carga emocional se le añade alta frecuencia de repetición, se crea una creencia. Cuando esta creencia lleva el suficiente tiempo en tu subconsciente, se convierte en convicción. Entonces le dices a la montaña que se mueva y se moverá. Unir tu consciente con tu subconsciente. La razón de la ley de atracción, la razón de que la ley de atracción no funcione para el 99% de las personas, porque la mayoría de las personas no entienden la diferencia entre fijación de metas, que es un proceso racional e imaginativo, y logros de objetivos, que es principalmente un proceso habitual y emocional. Para activar realmente la ley de atracción o la ley de resonancia, como prefiero llamarlo, partes lógicas y emocionales del cerebro necesitan estar en coherencia, sincronía, como una hermosa sinfonía. Debes unir tu mente consciente y tu mente subconsciente a tu mente supraconsciente. Entonces tu señal será inequívoca, clara y concisa. Unir corazón y mente, alma y mente. El lenguaje del universo son las creencias. Estas emiten una vibración que se comunican con la sustancia universal, permitiendo la manifestación. Para que tu señal sea percibida necesita una condición: claridad. Esa claridad viene dada cuando tus pensamientos y tus emociones están en armonía. Necesitas lo que piensas y lo que sientes esté alineado. Como ya sabes, los átomos están formados en última instancia de energía, con lo que todo es energía. El universo entero está formado por energía. Lo importante es saber que la energía está formada por campos eléctricos y magnéticos. Exactamente los mismos campos eléctricos y magnéticos que producen nuestro cerebro y nuestro corazón con los pensamientos y emociones. ¡Qué casualidad! Cuando los campos eléctricos y magnéticos de un átomo cambian, el átomo cambia. Cambia la manera de expresarse como materia, así que el campo eléctrico y magnético de los átomos que componen el universo cambia, ¿cierto? Pues bien, en 1986 el premio Nobel Peter Seaman determinó que la presencia de una fuerza magnética, el átomo se modifica y se transforma. Los estudios realizados en el Instituto Hermat determinaron que el corazón y el cerebro producen fuerzas eléctricas y magnéticas. Lo más sorprendente es que la fuerza eléctrica del corazón es 60 veces mayor, que la del cerebro. Pero hay algo más significativo, que es la fuerza magnética, que el corazón es 5000 veces más fuerte que la del cerebro.
De ahí que las fuerzas electromagnéticas de tu cerebro y corazón formen la vibración que se comunica con el universo. Pero lo más importante, si tu cerebro y tu corazón no están alineados y van unísono, nunca conseguirás comunicarte claramente con el universo. De ahí la importancia entre un acuerdo entre alma y mente. Si tu mente dice sí y tu alma, corazón dice no, jamás, jamás, jamás lograrás aquello que estás queriendo manifestar y dirás que esto no funciona. Jesús dijo, según la palabra del Evangelio agnóstico de Santo Tomás, si dos, pensamiento y emoción, establecen la paz mutuamente en esta casa, dirá a la montaña, muévete y la montaña se moverá. Y también dijo, cuando hagas más de dos, uno, cuando digas montaña, muévete, ella se moverá, más claro el agua. Tú ya sabes que las leyes son exactas y no fallan jamás. Si logras ese acuerdo, alma y mente, lograrás el cambio en tu vida. Necesitas hacer que tus creencias sean las correctas. Lo que determina tu acuerdo son tus creencias. Tus creencias determinan tu autoconcepto, tu actitud, tu visión. Cambia tus creencias y cambiarás tu realidad. Entonces generarás un nuevo resultado, un nuevo nacimiento, una nueva generación. Bueno, y dice, ¿qué opina la ciencia? En el año de 1863, un anciano astrónomo fue juzgado, condenado por su herejía y sentenciado a pasar el resto de su vida en prisión. Su nombre era Galileo Galilei y su crimen no fue otro que apoyar la teoría propuesta en el siglo anterior por el astrónomo Nicolás Copérnico. Dicha teoría sustentaba la idea de que la Tierra no era el centro de la galaxia, como decía Galileo. El Sol está en el centro y la Tierra es solo uno más de los muchos planetas que orbitan alrededor de él. Galileo murió en casa, sometido a la sentencia de arresto domiciliario, donde terminó su vida ciego y solo. Sin embargo, los meticulosos experimentos que había utilizado para su teoría sirvieron como base para posterior desarrollo de la ciencia moderna. Gracias a ello, 3 siglos después, Albert Einstein nombró a Galileo el padre de la ciencia moderna. Sin embargo, la ciencia siempre ha sido muy empírica. Nunca hasta ahora se ha permitido hablar del alma, del espíritu, de las cosas intangibles que no pueden verse o comprobarse a través de los sentidos. El filósofo francés René Descartes, contemporáneo de Galileo, considerado el padre de la filosofía moderna, declaró que la mejor manera de comprender el mundo era dividiéndolo en dos partes: el mundo material, objetivo, gobernado por los principios de la ciencia, y el mundo subjetivo de la mente y el alma, que eran terreno de la iglesia. ¿Te suena esta división a algo? Principio de correspondencia, como es arriba, como es abajo, como es en la mente, es en la materia. Principio de polaridad, todo tiene dos polos, uno positivo y otro negativo. Los opuestos se atraen porque son lo mismo en esencia, pero diferentes en grado. Principio de generación, todo tiene un principio masculino, inteligencia y ciencia, y principio femenino, amor, religión. La ciencia y la religión por fin están llegando a un entendimiento. Poco a poco esa brecha que parecía inquebrantable se está volviendo más estrecha. Tu alma ya conoce la verdad, pero tu mente necesita una explicación lógica. ¿Qué pasaría si supiéramos que todo lo que ocurre a nuestro alrededor es un reflejo de lo que ocurre en nuestro interior y la ciencia tuviera medios para poder describirlo e interpretarlo? ¿Creerías más en el principio del mentalismo y en el principio de la correspondencia? ¿Qué pasaría si descubrieras que la física moderna se ha dado cuenta por fin de que nuestro pensamiento afectan a la materia y de que la intención que pongamos va a modificar el resultado que obtendremos? ¿Qué pensarías si te dijese que la ciencia ha descubierto que tus pensamientos son causantes de la mayoría de tus enfermedades? Pues bien, la buena noticia es que todo esto y mucho más está siendo descubierto por la ciencia. Los principios de la creación que tantos daños llevan expuestos, pero tampoco comprendidos, recuerda ver para creer, ahora por fin descubiertos. Nuestro problema es que no disponemos del tiempo suficiente para esperar a que la ciencia desvele todos los misterios de la vida. Así que nos importa nuestra vida Así que si nos importa nuestra vida, tendremos que aplicarlos, creer para ver, y así poder disfrutar de todo aquello que siempre hemos deseado. Mientras tanto, te explicaré algunas conclusiones a las que sí ya se han llegado a través del método científico para satisfacción de tu mente lógica. La explicación cuántica, experimento de la doble ranura. A principios del siglo XX nació la física cuántica. Esta nueva ciencia fragmentó la estructura del pensamiento de los científicos mecanicistas
porque los quitaron del altar del conocimiento donde se encontraban y se dieron cuenta de que estaban sumergidos completamente en el mundo que estaban tratando de explicar. Un experimento muy famoso sentó las bases de este nuevo conocimiento. El experimento de la doble ranura, estudio realizado por Weizmann Institute of Science en Rehovot, Israel, en 1998, concluyó: la observación afecta la realidad. Para dicho experimento se basaron en lo que ocurría a nivel físico y a nivel cuántico. El objetivo del experimento era la materia y las ondas. Se dieron cuenta de que a nivel físico, a nivel visible, la materia y las ondas se comportaban diferentes entre sí. Pero a nivel cuántico, a nivel invisible, a nivel atómico, la materia y las ondas se comportaban igual. Como esto no cuadraba con el pensamiento racional de los científicos, se pusieron a observar qué es lo que ocurría y entonces se dieron cuenta de algo que desestabilizó la base de la ciencia que hasta ahora habíamos utilizado. Se dieron cuenta que cuando observan lo que ocurre, la materia y las ondas se comportaban de la manera que se esperaba el científico. Si no observaban, ocurrían cosas que no podían explicar. Pero cuando observaban, la intención del científico hacía que la materia y las ondas se comportasen de la manera que ellos esperaban. Entonces vieron que la materia a nivel cuántico existe como ondas de posibilidades y que nuestra intención determina el resultado que finalmente vemos. Se vieron entonces en la conjetura de pensar que si afectábamos a la materia con nuestros pensamientos, la subjetividad de estos determinaban el resultado de todos los experimentos hechos hasta ahora, con lo cual los experimentos no eran objetivos, sino que nuestra propia intención y expectativa generaba unos resultados concretos. Simplificándolo, entendieron que lo que estaba pensando el científico a la hora de realizar la investigación influía directamente en el resultado que obtenía. Si su lógica determinaba que el experimento debía dar X resultado, entonces la materia se comportaba de tal manera que diera X resultado. O sea, habían descubierto el principio del mentalismo. Lo que piensas se manifiesta, tu actitud y tus expectativas hacen que veas aparecer ante ti aquello que tienes fe en que ocurra o aquello que temes que suceda. El simple acto de observar, implicando las creencias y las emociones de los científicos, había hecho que la materia se comportara de manera distinta, tal como el científico esperaba. Cuando más observaban, más influían en esa realidad. Como nosotros, estamos hechos de esas mismas partículas y todos somos observadores. Esto quiere decir que no solo influimos en la realidad, sino también en nosotros mismos y las otras personas. Los mensajes del agua. El científico japonés Masao Emoto realizó una serie de investigaciones con moléculas de agua. Empezó a interesarle mucho por la estructura molecular del agua y por lo que le afecta. El agua es el más receptivo de los 4 elementos. El señor Emoto pensó que quizás reaccionaría a sucesos no físicos, así que realizó una serie de experimentos. Aplicó estímulos mentales y fotografía al agua con un microscopio de campo oscuro. Hizo fotografías del agua aplicándole bendiciones de monjes budistas, etc. Cogía y pegaba con cinta adhesiva algunas palabras como chi, fuerza vital del amor, gracias, me das asco, etc. Se dio cuenta que cuando imprimía palabras positivas, la estructura del agua se modificaba y dibujaba formas muy bellas. Sin embargo, que cuando ponía palabras negativas, el agua dibujaba formas horribles. El señor Emoto considera que la intención del pensamiento son el alma mater de todo esto. Y resulta fascinante que si se tiene en cuenta que el 90% de nuestro cuerpo está formado por agua, si los pensamientos son capaces de hacerle eso al agua, imagínate lo que son capaces de hacerte a ti. La ciencia ya empieza a descubrir que la intención es crucial a la hora de sanar. En tu creencia en lo que un medicamento cura lo que hace que es tu creencia en un medicamento cura lo que hace que realmente sane y no la función específica de dicho medicamento. Tu actitud ante la enfermedad determina si vivirás o morirás. Recientemente un amigo enfermo me decía, cuando entra alguien enfermo ya sabemos si se pasará mucho tiempo o no en el hospital, si sobrevivirá o no en función de su actitud y su manera de afrontarlo. Los judíos cuando van al muro de las lamentaciones llevan muchos de ellos una cinta en la cabeza con una cajita y oran durante horas. ¿Sabes lo que hay en esa cajita? Un papel con sus deseos. El etiquetado ha estado en nuestra cultura desde años.
anagramas, logotipos, imágenes, todo eso se filtra a través de la publicidad en los medios de comunicación, está basado en estas ideas. Masaru Emoto hizo otro experimento, cogió 2 tarros de agua y a uno lo etiquetó con la palabra pureza y al otro lo etiquetó como corrupto. Los guardó en un armario. Al cabo de un tiempo, la etiqueta pureza mantenía el agua pura, mientras que el otro estaba contaminada. No lo creas, compruébalo. Ejercicio. Te propongo un ejercicio que créeme te va a sorprender. Del mismo modo que el agua es afectada por las etiquetas, si nosotros somos 80 o 90% de agua, ¿por qué no iba a funcionar con nosotros? Como has estado diciendo, todo es una cuestión de conciencia. Si tu conciencia vibra en determinada frecuencia, entonces atraerás aquello que quieres, ¿cierto? Si sabemos que el agua está influida por la etiqueta, sabemos también que nosotros podemos ser influidos por la etiqueta. ¿Tiene sentido? Continuamente estamos etiquetando, tú eres alto, tú eres bajo, tú eres rico, tú eres pobre, tú tienes una enfermedad, tú estás sano. Etiquetas que generalmente nos pone la sociedad y las creemos interpretando a la perfección en su papel. Nosotros también somos envases como en el agua. Aquí va el pequeño experimento que me gustaría que no juzgaras, sino que hicieras. Tienes mucho que aprender. ¿Qué quieres? Coge una etiqueta y pégala en alguna parte de tu cuerpo, por ejemplo, en las caderas donde nadie te verá. En esa etiqueta escribe lo que quieres experimentar. Por ejemplo, si quieres más dinero, pon riqueza. Si quieres amor, pon amor. Cosas concisas y cerradas. Sé claro lo que quieres. No llenes la etiqueta de cosas. Pon como mucho 3 ideas claras y una debajo de otra. No las pongas seguidas. Cierra las ideas. Sé claro. Como ya sabes, su universo es cíclico. Te recomiendo que hagas días de descanso. Lleva 4 días la etiqueta y 2 días de descanso, así hasta que veas tu deseo cumplido. El tamaño de la etiqueta sí importa. Escríbelo en grande. Le estás dando intensidad, energía. Puede que esto te suene raro y hasta seguramente creas que es una tontería, pero tienes algo que perder. Por último consejo, no te obsesiones y desequilibrarás la balanza y no lo obtendrás. Tómatelo como un juego. Bueno, pues hasta aquí le vamos a dejar por hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por la lectura de hoy. Si gustan adquirir el libro, ya saben que en la descripción pueden encontrar el enlace para conseguirlo. Lo envían a cualquier parte del mundo. Y pues nos vemos mañana, que será el día número 26. Chao.